La hipotensión es un evento muy frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero esto no implica que vayamos a suspender una terapia que sabemos que ha demostrado disminución de la morbimortalidad en los pacientes con falla cardíaca. La hipotensión se define como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. Debemos evitar el sobreuso de medicamentos que producen hipotensión. Dentro de estos están los calciantagonistas, los alfa-beta bloqueadores, los nitratos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. El segundo punto es evitar dosis inapropiadas de diuréticos. Otro punto es optimizar horarios de la medicación, evitar las causas no cardíacas de hipotensión y sobre todo debemos evitar la suspensión abrupta de los IECA, los ARA2 o los ARNI en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo primero es titular lentamente la medicación para evitar la hipotensión y hacer control estricto de función renal y electrolitos. Por otro lado, sabemos que la hipotensión inicial es transitoria. En las primeras 2 semanas el paciente puede tener algo de hipotensión, pero si es asintomático no implica que nosotros no podamos titular la medicación. Cuando el paciente tenga una mejoría funcional de la falla cardíaca, seguramente las cifras de presión arterial van a mejorar. Si el paciente tiene hipotensión sintomática, debemos recordar que la hipotensión está muy asociada a estados avanzados de la falla cardíaca y debemos tratarlas de forma adecuada. Debemos evitar dosis inapropiadas de diuréticos y si tenemos terapias que sabemos que no mejoran la morbimortalidad en los pacientes con falla cardíaca y que generan hipotensión, debemos suspenderlas. Hay cosas muy importantes para hacer. Lo primero, debemos conocer la función renal basal del paciente. Debemos evaluar la presión arterial. Si la hipotensión es sintomática, debemos tratar la causa. Lo otro que debemos hacer es evitar nefrotóxicos como AINES y medios de contraste. Debemos hacer un control seriado de función renal y electrolitos y en caso de hipercalemia moderada y severa, debemos tratarla. Y por otra parte, es muy importante no suspender la terapia a no ser que el paciente tenga un deterioro severo de la función renal o que el paciente tenga una uremia severa. En el ensayo clínico Paradigm se demostró que hay una tasa más lenta de disminución de la tasa de filtración glomerular en los pacientes con insuficiencia renal crónica, con beneficios cardiovasculares. Hay unas recomendaciones recientemente publicadas donde si el paciente tiene un aumento menor del 30% de su creatinina basal, yo no debo suspender la terapia ni DIECA, ni ARA2, ni el ARNI, a no ser que el paciente tenga una hipotensión sintomática. Si hay un aumento del 30-50% de los niveles basales de creatinina, debo disminuir la dosis del IECA, el ARA2 o el ARNI o suspenderlo temporalmente mientras que se mejoran los niveles de creatinina. Y posteriormente, cuando el paciente ya mejore su falla renal, podemos volver a retitular el medicamento. Ahora, si el paciente tiene aumento de la creatinina mayor del 50%, debo suspender la terapia con IECA, con ARA2 o ARNI temporalmente mientras que el paciente mejora su función renal. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular muy deteriorada, menor de 20 milímetros por minuto, posiblemente vamos a tener que suspender la terapia y evaluar si el paciente tiene una uremia sintomática y requiere terapia dialítica. Es muy importante el seguimiento estricto de los niveles de potasio para la titulación e iniciación de las terapias médicas óptimas en estos pacientes. Recordemos que el estudio Paradigm demostró que el sacubitril más valsartán produce menos hipercalemia en los pacientes con falla cardíaca, incluso en aquellos tratados con antagonistas de los mineralocorticoides. Si un paciente con falla cardíaca tiene un potasio mayor de 5.4 equivalentes por litro, yo debo suspender
obviamente, todos los suplementos de potasio, debo tener una dieta baja en potasio, debo suspender algunos medicamentos que me pueden perpetuar esa hipercalemia, como el amiloride, el triantereno, el trimetoprim-sulfa. Debo evitar los nefrotóxicos también, debo suspender los AINES, debo mantener niveles adecuados de volemia en estos pacientes, evitar la hipovolemia. En los pacientes que tienen falla cardíaca y tienen niveles de potasio mayores de 6 microequivalentes por litro, van a requerir hospitalización. Debo suspenderles el IECA, el ARA2, el ARNI, y si el paciente tiene unos niveles de potasio a las 24 horas menores de 5.5 microequivalentes por litro, puedo reiniciar y retitular los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona primero, y posteriormente evalúo si debo reiniciar los antagonistas de mineralocorticoides. Ahora, si el paciente tiene un potasio entre 5.5 y 6 microequivalentes por litro, yo evalúo la estabilidad clínica del paciente. Si el paciente está estable con o sin lesión renal, yo puedo continuar mi terapia con IECA, con ARA2 o con ARNI, y simplemente hago una reevaluación de los niveles de potasio a las 24 horas. En pacientes inestables, con sepsis o con hipovolemia, yo tengo que suspender el IECA, el ARA2 y el ARNI hasta que se mejore el paciente, hasta que se resuelva su situación clínica y esté estable. Ahí yo podré empezar otra vez a reiniciar y retitular la terapia. Hay que explicarle a los pacientes que estos eventos adversos son temporales. La mayoría son transitorios y se mejoran con el tiempo, y que no implica que tú suspendas la terapia médica que te está disminuyendo la morbimortalidad.